En este módulo 4 vamos a ver mayoritariamente las normas de comportamiento vial. Estas normas de comportamiento vial que no solo van a llegar a ordenar nuestra vía pública, sino que además son la parte más importante a la hora de aprobar el examen para la primera licencia de conducir, ¿sí? Estas normas de comportamiento vial son el conjunto de derechos y obligaciones basados en la prioridad de paso, de acceso y de circulación de unos vehículos sobre otros. Como siempre explico, es básicamente este espacio que debe ser compartido. En este momento, cuando nos encontramos dos usuarios distintos, ¿quién va a poder acceder primero o no a una vía? La prioridad de paso es el derecho legal que le asiste a un usuario frente a otro, ¿sí? Esta prioridad de paso, nosotros siempre decimos que nosotros podemos ceder el paso, pero nunca se puede ceder la prioridad de paso, porque básicamente está dado por el lugar donde yo voy circulando. La prioridad de paso tiene por objeto regular la vía de manera armoniosa, eficaz y segura. La velocidad. La velocidad es la unidad de medida que nos va a determinar a nosotros cuál es el movimiento que tenemos en la vía, ¿sí? Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad. En todo tipo de vía nosotros vamos a tener, de acuerdo o no al vehículo en el que circulemos, una velocidad máxima y una velocidad mínima. Y están establecidos de acuerdo a las condiciones psicofísicas, ambientales y de circulación de ese tipo de vía, ¿sí? La velocidad máxima y mínima son las autorizadas para la circulación de vehículos a motor. Se fija reglamentariamente para los conductores, los vehículos y las vías que son objeto de esta ley. ¿Cuáles son las velocidades máximas que nosotros podemos encontrar dentro de la normativa? En la zona urbana va a estar dado en función de la vía por la que circulemos. Entonces, en la calle, la velocidad máxima va a ser de 40 km por hora. En avenidas va a ser de 60 km por hora. Nosotros debemos saber también que si bien hay límites establecidos a nivel general en el marco normativo, en el caso particular en cada una de las vías, la velocidad va a estar dada, caso que esté presente, por la señalización determinada en ese lugar. En la zona rural, es decir, en rutas o todo aquello que esté fuera de lo que es el ejido urbano, la velocidad máxima va a estar dado de acuerdo al vehículo con el que nosotros circulemos. Así, por ejemplo, en autos la velocidad máxima en rutas va a ser de 110, en colectivos de 90 y en camiones de 80 km por hora. En autopistas y en autovías, de la misma manera, va a estar dado por el tipo de vehículo por el que nosotros circulemos. Entonces, en el caso de motos y de autos, la velocidad máxima va a estar dada en 130 km por hora, en colectivos de 100 km por hora y en camiones de 80 km por hora. Como podemos observar, esta velocidad no varía, ya que el excedente de carga que pueden llegar a llevar a aquellos vehículos puede demorar más la detención del vehículo ante una intempestiva presencia de un objeto que haga necesario la detención del mismo, ¿sí? Recordar también que en autopistas o en autovías está prohibida la circulación de vehículos de tracción a sangre y de ciclomotores, ¿sí? En el caso de la autovía Córdoba-Río Cuarto, nosotros vamos a tener que, si bien hay un límite de velocidad máxima establecido en la ley, durante todo el recorrido vamos a encontrar la señalización que establece que su velocidad es menor a la establecida dentro del marco legal. Es esto a lo que nos referíamos con anterioridad. Si nosotros en el marco general encontramos que la velocidad máxima es 1, debemos en realidad obedecer a lo que dice la señalización,
que regula la velocidad para el caso particular. Los límites de velocidad mínima están establecidos también dentro de esta normativa. Así, el articulado de la ley establece que la velocidad mínima para rutas convencionales es de 50 km por hora. En el resto de los casos, sigue relatando la ley, la velocidad mínima estará establecida por ser la mitad de la máxima. Así, si en calles la máxima es 40, la mínima será 20, y en avenidas, si la máxima es 60, la mínima será 30. La distancia de seguridad es el espacio que debe haber entre un vehículo y otro cuando se circula. Esta distancia está dada para que, en caso de tener que hacer un frenado brusco, se pueda detener el vehículo sin colisionar con el que circula delante nuestro, ¿sí? Esta distancia de seguridad va a estar, dada en función de considerar la velocidad, las condiciones de adherencia y de frenado de la vía. En zona urbana, la distancia de seguridad debe ser de 5 a 7 metros. Como se puede hacer difícil poder tomar dimensión de esta medida, entonces nosotros aplicamos una regla que básicamente consiste en ver por encima del capot la rueda completa trasera del vehículo que nos antecede. En la zona rural, la distancia de seguridad la vamos a tomar por tiempo, ya que el tiempo nos pertenece a todos y va a ser mucho más fácil determinarlo que no la distancia, que en los lugares rurales o lugares que nosotros no conocemos se hace más difícil dimensionar. Aquí aplicamos la regla de los 3 segundos. Básicamente la regla de los 3 segundos consiste en tener en cuenta un punto de referencia de la vía, que puede ser un poste, una señal, un puente, algo que esté inmóvil, ¿sí? Que pertenezca a la vía y que no se pueda mover en ese momento, ¿sí? Cuando el vehículo que me antecede pasa por ese punto de referencia, yo internamente voy contando 1101, 1102, 1103, y si yo al terminar la frase estoy pasando o todavía no he pasado por ese punto de referencia, entonces habré logrado medir los 3 segundos de distancia con respecto a la anterior. En el caso de finalizar la frase y ya haber pasado por ese punto de referencia, quiere decir que estoy muy cerca del vehículo anterior, debiendo disminuir la velocidad para ponerme a 3 segundos de él. Como dije, la prioridad de paso es el derecho legal que le asiste a un vehículo sobre otro, ¿sí? En las intersecciones, la prioridad de paso está dada siempre por la señalización que regule esa intersección. Sin embargo, cuando no hay presencia de señalización, entonces la prioridad de paso va a ser para el vehículo que circule por la derecha, salvo que existan estas 5 excepciones. Que los vehículos que circulan por una vía pavimentada frente a una que no está pavimentada, tiene prioridad de paso la vía que está pavimentada. Los vehículos que circulen por rieles tienen prioridad de paso con respecto a los demás usuarios, ya que los rieles son de uso exclusivo solo de ese tipo de vehículos. En las rotondas, la prioridad de paso es para los vehículos que circulan dentro de la rotonda frente a los que van a ingresar. Cuando se circula el costado de las vías férreas respecto del vehículo que sale del paso a nivel, la prioridad de paso es para el vehículo que sale del paso a nivel, previendo que éste está en mayor riesgo. Y cuando nos incorporamos a otra vía,
La prioridad de paso está dada para el vehículo que viene utilizando esa vía con respecto a nosotros que necesitamos incorporar. Como siempre digo yo, una de las reglas básicas para definir la prioridad de paso y no tener duda es vehículo que se incorpora pierde la prioridad de paso. Así lo podemos determinar a la hora de una salida de estacionamiento, a la salida de un garage, ¿sí? A la hora de que queremos incorporarnos a una vía y debemos girar. En ese caso, siempre que nosotros vayamos a incorporarnos a una vía, vamos a perder la prioridad de paso. El adelantamiento es una de las maniobras más riesgosas que existe en el tránsito, porque básicamente consiste en que yo debo utilizar en las vías de doble sentido una vía que no está diseñada para mi utilización en prioridad, sino que va a ser para un sentido contrario en el que yo vengo circulando. Por regla general, se debe circular siempre por el carril derecho. Y en el caso de una ruta convencional, de los que tenemos en la mayoría en el territorio nacional, cuando nosotros debemos ejecutar el adelantamiento, debemos circular unos metros en contramano si se quiere, ¿sí? Para realizar la maniobra de adelantamiento, se va a utilizar momentáneamente este carril izquierdo, que está diseñado para un sentido contrario, pero que si la señalización nos lo permite, podremos hacerlo. Pero lo que debemos tener en cuenta es que nosotros debemos permanecer en ese carril el menor tiempo posible. Las variables que voy a tener en cuenta para ejecutar un adelantamiento es, en principio, la señalización de la vía, ya sea vertical o horizontal, que esté pintada la calzada, si me permite o no el adelantamiento en este caso. Por otro lado, las condiciones de visibilidad. Convengamos que un día de mucha niebla o de mucha lluvia, yo debo evitar por sobre todas las cosas el adelantamiento, previendo que las condiciones de visibilidad no son óptimas. La distancia que hay en nuestro vehículo y con respecto al que pretendemos adelantar, como así también la distancia que tenemos nosotros, el espacio, si es suficiente con respecto a los vehículos que circulan en la vía de contrario sentido. Esta distancia y esta velocidad del vehículo que pueda circular en sentido contrario, básicamente es lo que va a terminar definiendo si la maniobra es una maniobra segura o no. ¿Cómo vamos a ejecutar este adelantamiento? En principio, lo vamos a hacer bajo una regla que nosotros, los que estamos en seguridad vial, conocemos como la regla del RSM. La R corresponde al espejo retrovisor. Quiere decir que una vez que nosotros no encontramos señalización que nos prohíba el adelantamiento, lo primero que vamos a cerciorarnos es, por el espejo retrovisor, que ningún otro vehículo esté llevando adelante una maniobra de adelantamiento. Segundo, una vez que corroboramos esto, colocaremos la señal que corresponde, ¿sí? En este caso, cuando vamos a adelantar, como nuestro movimiento lateral va a ser hacia la izquierda, la señalización siempre va a ser hacia la izquierda. Una vez que hemos hecho el retrovisor señal, lo que nos sigue es la M de la regla, que es la maniobra, ¿sí? Rápidamente aumentaremos la velocidad con respecto al vehículo que nos antecede, siempre teniendo en cuenta de no exceder el límite de velocidad máxima establecido para esa vía. Y una vez que adelantemos el vehículo, lo que debemos hacer es colocar la señal derecha indicadora de que vamos a volver al carril derecho y ubicarnos nuevamente de manera segura sobre nuestra vía. Siempre vamos a tener en cuenta el concepto de ángulos muertos. Básicamente, los ángulos muertos o puntos ciegos son los espacios que no se pueden ver a través del espejo retrovisor. Hacia adelante nosotros siempre contamos con visión periférica, vemos hacia adelante y hacia los costados. Pero por las dimensiones del vehículo o por la misma estructura de la carrocería, hay espacios que son privados para nuestra visibilidad. Estos son los denominados ángulos muertos o puntos ciegos. Dentro de lo que son las prohibiciones de adelantamiento es esta
que no podemos hacerlo donde la señal vertical, la marca vial o los semáforos cuadrados de carril, conos u otros dispositivos lo impidan. Tampoco podemos adelantar en zonas de visibilidad reducida. Tampoco podremos adelantar en pasos peatonales, en pasos a nivel y en sus proximidades. Tampoco podremos hacerlo, de acuerdo al marco legal, en las intersecciones y sus proximidades, teniendo en cuenta que estos son lugares de visibilidad reducida. Así, por ejemplo, no podremos adelantar en curvas, en túneles, en puentes, en pendientes, ya sean ascendentes o descendientes. El adelantamiento siempre se va a hacer por la izquierda, pero existen dentro de la normativa excepciones donde establecen que el adelantamiento se puede hacer por derecha. El caso más conocido del adelantamiento por la derecha es aquel vehículo que circula delante nuestro, que manifiesta su voluntad de girar a la izquierda y se posiciona y señaliza la maniobra para ello. Nosotros podremos adelantarlo por la derecha tomando los recaudos del caso, sabiendo siempre que no es dentro de las maniobras usuales que se hace, sino una excepción a la regla. Otro de los casos de adelantamiento por la derecha lo vamos a encontrar dentro de la rotonda. En la rotonda está permitido el adelantamiento y siempre lo vamos a hacer por la derecha. Seguimos hablando de la rotonda. La rotonda es una intersección, ¿sí? Y básicamente lo que dice la definición de rotonda en la ley es que la rotonda es una intersección donde los vehículos convergen y divergen alrededor de un anillo central. Por lo tanto, es una intersección con mucho más dinamismo. De ahí a que se hace necesario en muchos cruces peligrosos esta utilización de vía. Los vehículos no es que se cruzan entre sí, sino que convergen y divergen. Tenemos que tener en cuenta a la hora de salir de la rotonda que los vehículos que salen de este tipo de glorieta lo va a hacer siempre por el carril exterior. Siempre debemos ubicarnos en este carril y señalizar la maniobra para darle mejor dinamismo y armonía a la circulación. Como dijimos anteriormente, la prioridad de paso en las rotondas está dado de los vehículos que circulan dentro de la rotonda con respecto a aquellos que quieren ingresar. Algunas de las maniobras que hacemos en las rotondas, a la hora de circular, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Dentro de la rotonda no se pueden cortar carriles. Quiere decir que si yo voy circulando por el carril exterior, cuando quiero, ingresar más dentro de la rotonda, deberé manifestar la voluntad con la luz de giro correspondiente e ir ingresando. Pero si quiero salir, de la misma manera debo hacerlo de forma paulatina, ¿sí? Y siempre que quiera salir, como repetimos anteriormente, lo voy a hacer ubicándome en el carril exterior. Por último, para normas de comportamiento vial, vamos a hablar de lo que es la parada y el estacionamiento. Hay lugares exclusivos para pararnos y para detenernos. Básicamente, la parada del estacionamiento lo que los diferencia es la presencia o no del conductor. Aunque si el conductor permanece en su vehículo después de 2 minutos, se considere que el vehículo está estacionado y no parado o detenido como se quiso hacer inicialmente. En principio, siempre que me vaya a estacionar, lo debo hacer en los lugares donde está permitido. Por lo contrario, no podré hacerlo en aquellos que está totalmente prohibida ese tipo de maniobra. En la salida de hospitales, cuarteles de bomberos, está prohibido el estacionamiento, pero también la detención, en virtud de que puede, por alguna emergencia, necesitar salir algún vehículo.
La parada y el estacionamiento permiten disminuir los riesgos y el congestionamiento del tránsito. Saber que de acuerdo a la normativa está prohibido estacionar en doble fila en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Como norma general, los vehículos deben colocarse paralelamente al borde derecho de la calzada, ¿sí? Pero sabiendo, por ejemplo, que en la ciudad de Río Cuarto y mediante ordenanzas se establece en qué calles está permitido el estacionamiento en el margen izquierdo. Para estacionar un vehículo correctamente se deben respetar los siguientes espacios. Delante y detrás del vehículo que antecede y que precede debe haber una distancia como mínimo de 50 centímetros. Nuestro vehículo también debe quedar colocado a 20 centímetros del cordón y en el caso de ser el primero o el último dentro de lo que es esa cuadra, deberá preservar una distancia de 5 metros con respecto a la esquina de la intersección que se encuentra delante o detrás del vehículo. Está prohibido la parada y los estacionamientos en curvas, en pasos a nivel, en intersecciones, sobre rieles, en lugares donde se dificulte la visibilidad de las señales de los usuarios, en autovías y en autopistas. En algunas autopistas hay dársenas para tal fin.